Oigan, Masters, buenos días, Business Master. Les habla por aquí Seba Rodríguez, su Business Master de confianza. Estoy por aquí en la mañana sacando a pasear la mascota. Ya, ya casi nos centramos, pero bueno, les quería contar una reflexión por acá mañanera y es acerca de por qué algunas personas logran cierto nivel de éxito y por qué otras no. Por qué algunas personas alcanzan grandes metas en sus vidas y algo otras no. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué algunas personas llegan a materializar metas importantes en sus vidas y algo otras no? Y lo que les quiero contar es justamente el hecho de que en el mundo hay varios tipos de personas y cuando yo identifiqué qué tipo de persona era en ese momento, yo empecé a ver la vida de una forma diferente y empecé a tener una intención de un cambio, de tener resultados diferentes, de alcanzar metas mucho más amplias y de materializar sueños diferentes. Entonces justamente de eso les quiero compartir ahorita para que ustedes, si conectan con lo que les cuento, si conectan con la información, pues también tengan la oportunidad de tener una transformación en sus vidas. Entonces, ¿qué les quiero contar? Algo. Yo, cuando empiezo en el mundo de la ingeniería, yo soy ingeniero civil de profesión, cuando empiezo en el mundo de la ingeniería, lo hago porque tenía un gran deseo y una gran intención, número uno, de convertirme en profesional por el estatus que eso daba, y número dos, por supuesto, por alcanzar metas financieras interesantes, por seguir que crecía y avanzaba financieramente. Y número tres, por supuesto, por tener la oportunidad de hacer algo que le aportara a la sociedad, de que yo no fuera un número más, de que yo no fuera pues cualquier persona y ya, sino que yo fuera alguien que en verdad le aportara a la sociedad. Esa era mi intención cuando yo empecé a formarme una ingeniería. Entonces, ¿yo con qué me encontré? Pues yo me encontré con algo bien interesante y es que yo empiezo a estudio directamente en una muy prestigiosa universidad, una universidad privada, y lo hago con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. Yo les digo, yo financié prácticamente toda la carrera universitaria y fue una inversión de prácticamente $40,000, que imagínense, $40,000 cuando uno eh, pues nunca ha trabajado y tiene por ahí unos 17, 18 años, pues eso es literal echarse una soga al cuello. Eso fue lo que yo hice. Financio yo mi carrera y empiezo a estudiar, sentémonos por acá, financio yo mi carrera y empiezo a estudiar, y en ese proceso de estar estudiando, lo cierto era que yo sentía que estaba haciendo algo que me apasionaba, que sí, me estaba costando un montón, pero que estaba haciendo algo que efectivamente me apasionaba. Y como estaba haciendo algo que me apasionaba, pues no me importaba trasnocharme, pues no me importaba tener que durar 2 horas en un trancón. A propósito, por allá al fondo hay un trancón de gente que va a trabajar. Y a mí no me importaba hacer eso porque lo que yo estaba haciendo iba directamente orientado a pues cumplir con algo que era mi pasión. Entonces en ese proceso de cumplir con mi pasión es que yo empiezo a ver cómo alcanzo metas en el campo académico. Me empieza a ir bien en la universidad, yo trabajaba mientras estudiaba y con todo eso pues era uno de los mejores, le sacaba provecho a la universidad porque lo hacía con pasión, porque me apasionaba. Yo todos los días decía, ¡ah, qué bacano! A pesar de que a veces fue pucha, uno se trasnochaba y decía, no, marica, no, me trasnoché, estuve toda la noche despierto estudiando para un examen y llega el examen y estoy asustado, pero bueno, pasé el examen, después del examen me sentía como realización, que había logrado algo interesante, algo importante. Y en ese punto yo me daba cuenta que yo estaba sintiéndome muy bien en términos de realización, que estaba teniendo éxito, ¿sí? Que literal estaba siendo una persona de éxito porque estaba trabajando por algo que yo quería hacer, que era pues justamente formarme como ingeniero. Con el tiempo, lo que pasó fue que pues me gradué de la universidad con mucho esfuerzo y ahora pues venía el tema de pagar esa deuda innombrable prácticamente, de más de $40,000. Y el reto ahora pues, era entender claramente que para pagar esa deuda había que trabajar y ganar un buen dinero. Entonces yo empiezo a trabajar en el sector de la ingeniería y estando trabajando en el sector de la ingeniería, lo que me pasó es que primero me encontré con algo y era que los pagos no eran nada buenos. A uno le pagaban un salario mínimo aquí en Latinoamérica, eran como unos $300 que me ganaba en su momento. Eso no era nada bueno en realidad. Sin embargo, yo decía, bueno, para empezar está bien porque voy a empezar y yo lo que quiero es seguir aprendiendo y ejercer mi carrera porque es lo que me apasiona. Yo decía eso. Y bueno, empecé así, trabajaba, lo hacía, estaba en función de eso.
Y finalmente, después de los primeros, yo creo que fue como el primer año y medio prácticamente, como que empecé a ver que ya llevaba mucho tiempo en la misma situación, como que empezaba a ver que todo el dinero que a veces me llegaba del trabajo se me iba para pagar deuda y no estaba alcanzando metas interesantes, que ya llevaba mucho tiempo en el mismo puesto, en el mismo lugar, como en la misma situación, entonces no sentía que estuviera alcanzando metas interesantes y justamente en ese punto me empecé a cuestionar ciertas cosas. Cuando yo me empiezo a cuestionar ciertas cosas, era si yo realmente estaba haciendo algo que me apasionara. A mí me apasionaba un montón la ingeniería, pero les digo algo, pasar año y medio trabajando de sol a sol, cumpliendo horarios, metiéndome en transporte público, como que ya no me estaba llamando tanto la atención. En la universidad, bueno, no, pues no sé, era por la gana y el deseo de aprender que yo lo hacía, pero después en el trabajo como que me empecé a desconectar de eso y empecé a sentir que ya lo que yo estaba haciendo no tenía mucha coherencia, como que ya no sentía que estuviera alcanzando las metas que yo quería, a pesar de que estaba, pues, bueno, ya no me pagaban un salario mínimo, ya me pagaban como $700, algo así, pero igual sentía que a pesar de que ganaba un poco más, pues como que apenas hacía para subsistir y no podía materializar metas importantes en la vida. Me empecé a agotar de eso, me empecé a cansar de eso y de pronto yo ya no sentía que estuviera haciendo algo que me apasionara. Y empecé a sentir, eso fue mi sensación, ya no sentía que yo estuviera haciendo algo que me apasionara. Y fue en ese punto donde yo empecé a buscar nuevos cambios en mi vida, nuevas aspiraciones, nuevas metas, nuevos propósitos, nuevos proyectos. Y parte de lo que me incentivó a abrir mi mente a nuevos propósitos, a nuevos proyectos, fue entender. ¿Entender qué? Entender justamente el concepto de lo que representa ser exitoso. El concepto de lo que representa ser exitoso realmente no tiene nada que ver con hacer un trabajo o estudiar una carrera, no tiene nada que ver con eso, porque yo cuando estaba estudiando la carrera universitaria, pues había personas que también estudiaban conmigo, pero eran personas que se sufrían la carrera literal, eran personas que se quejaban de todo, los profesores de todo, nunca, o sea, ellos no fueron exitosos estando estudiando porque no hacían algo que les apasionara genuinamente. Entonces a raíz de eso fue cuando yo empecé a buscar alternativas de, pues en verdad hacer algo que me hiciera sentir apasionado. Y en ese punto lo que yo encontré fue lo siguiente. Hay un autor muy reconocido, muy prestigioso en el mundo del desarrollo personal, en el sector empresarial de negocios, de ventas, que vivió por allá en el 1800, más o menos en el 1800. No estoy seguro, más o menos la fecha, no he consultado muy bien su biografía, pero fue por allá en el 1800. Y en esa fecha fue una de las primeras personas que empezó a buscar explicar el concepto de éxito. Él tuvo mucho éxito en lo que hizo en su carrera empresarial, en su carrera profesional, en todo lo que hizo en todos sus negocios, tuvo mucho éxito. Y luego de eso, pues él quiso buscar una fórmula, un secreto o una receta, pues para el éxito, entender por qué él había logrado tener éxito. Y esa fórmula y esa receta fue la que yo en algún momento escuché y leí y la interioricé y me hizo todo el sentido del mundo y a raíz de la cual yo empecé a buscar nuevas oportunidades de tener éxito en mi vida. ¿Qué les quiero contar? En ese proceso, de conocer lo que esta persona descubrió, algo que me impactó mucho es que él me dijo, yo en su momento tenía 25 años, y él dijo en uno de los documentos o los libros que yo leí de él, un ejemplo siguiente, era, la gran mayoría de las personas entre los 25 y los 30 años están como en la cúspide de su vida, en la etapa más importante de su vida. Son personas que tienen muchas metas, que tienen muchos sueños, que tienen muchas ganas de comerse el mundo. Y si tú le preguntas a esas personas entre los 25 y los 30 años qué quieren hacer con su vida, se van a hablar de proyectos, le van a hablar de libertad financiera, le van a hablar de negocios, de crecimiento, de un montón de cosas, ¿sí? Porque están en esa etapa en que sienten que lo pueden materializar todo en la vida. Sin embargo, al preguntarles a esas mismas personas años después, unos 30 años después, alrededor de los 60, 65 años, 50 años, cómo había transcurrido su vida, la realidad era la siguiente. Y me sorprendió muchísimo entender y pues ver que pues allá afuera pasa exactamente lo mismo, que no pasa solo en Europa, en Estados Unidos, sino que pasa en todo el mundo. Y la realidad es que de esas, supongamos 100 personas que les preguntaron esas metas y que todos querían libertad, crecimiento, mejor dicho, independencia financiera, negocios y demás, de esas 100 personas, la gran mayoría de ellas, alrededor del 80%, eran personas que habían llegado a sus 60 años y ni siquiera eran económicamente independientes, ni siquiera habían aprendido
a ganarse la vida por su propia cuenta después de 60 años. ¿Por qué? Porque llegaron a esa etapa de vejez y eran sus hijos quienes tenían que velar por ellos. Literal, eran sus hijos quienes tenían que pagarles la salud, pagarles pues como los costos de mantenimiento, porque ya no eran personas que laboralmente las recibieran. Y esa es una realidad muy dura. Otra parte de esas personas eran personas que habían alcanzado sí la tranquilidad y la comodidad económica en cierta medida, que eran personas que pues, al menos no tenían que depender de un tercero para cubrir sus costos de vida ni nada de eso, sino que ellos o se pensionaron después de haber trabajado toda la vida y tenían, pues, digamos que al menos la facilidad de no depender de un tercero en temas económicos. Y solo el 5% de ellos, el 5% de esas personas habían alcanzado, solo 5 de esos 100 habían alcanzado en verdad varias metas importantes en sus vidas. Habían hecho negocios, habían hecho empresas y habían alcanzado un gran éxito empresarial y pues claramente también una gran independencia financiera. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la diferencia entre el éxito de unos y el fracaso de otros cuando todos tenían las mismas aspiraciones a sus 25 o 30 años? ¿Cuál es la diferencia entre tener grandes resultados en la vida y no tener grandes resultados en la vida? Eso fue lo que justamente Earl Nightingale se preguntó y es justamente eso de lo que les quiero hablar en este momento. Y es lo siguiente: el éxito de unos y el fracaso de otros se debe sencillamente a que la gran mayoría de las personas no tiene idea concretamente de qué es el éxito. No tiene idea de qué es el éxito. Y si uno no tiene idea de qué es el éxito, pues no sabe uno un punto que represente el éxito, entonces claramente no va a saber cómo materializar el éxito. Si uno no sabe qué es el éxito, pues mucho menos va a saber cómo materializarlo. Y es por eso que desafortunadamente hay una gran diferencia entre el éxito de algunos y el fracaso de otros. Algo muy importante que conectó conmigo de esta información fue el hecho de que algunas veces nosotros tendemos a pensar que, o sea, lo más común es pensar que el éxito es alcanzar una meta. Ah, que me quiero comprar el carro, entonces como me compré el carro, ya soy exitoso. Ah, que me quiero comprar ese apartamento, entonces como me compré el apartamento, pues entonces soy exitoso. Eso es lo que generalmente las personas entienden por éxito. Pero la realidad es que así como la mayoría de las personas entienden que el éxito es eso, o comprarse el carro o comprarse el apartamento, pues por eso es que la gran mayoría no llegan a tener, después de su vida laboral a sus 65, a sus 65, 70 años, pues tranquilidad, independencia financiera y sentimiento de logro en sus vidas. Entonces justamente, si uno empieza a ver el éxito de una forma diferente a la que la gran mayoría las ve, muy seguramente pueda tener el resultado que solo algunas pocas personas pueden tener. Y les quiero contar lo siguiente: cuando nosotros nos referimos al éxito, el éxito en mi vida yo lo alcancé cuando realmente sentía que estaba haciendo algo que me apasionara, cuando realmente sentía que estaba pues trabajando por un fin propio, cuando realmente sentía que lo que yo estaba haciendo era algo que pues, literal conectaba con lo que yo quería para mi vida. Y me acuerdo en mi época universitaria cuando justamente, como les digo, estudiaba con mucho esfuerzo, literal muchas veces trasnochaba, literal muchas veces pues, le tocaba a uno comerse la M, como quien dice. Y a pesar de ello, me apasionaba. Yo decía, listo, este profesor deja muchos trabajos, pero los voy a hacer porque hago lo que me apasiona. No, pucha, tuve que trasnochar toda la noche para estudiar para este examen, pero bueno, y no lo pasé y con todo eso, pero nada, en el siguiente nos levantamos porque estoy haciendo lo que me apasiona. Entonces, cuando yo me remonté a esas épocas universitarias en las que sentía que estaba teniendo éxito, y Earl Nightingale conectó eso con lo que es el éxito. Su definición del éxito es la siguiente, para mí tuvo todo el sentido del mundo, y es que el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Realización progresiva de un ideal digno. No dice realización de la noche a la mañana, no dice realización de una meta, no, dice realización progresiva de un ideal digno. Entonces, justamente por eso, vamos a ver si yo logro hacerles ver ese punto de la experiencia de Earl Nightingale, a ver si de repente lo puedo mostrar de la forma correcta. El éxito, cuando el éxito es la realización progresiva de un ideal digno, entendiendo eso, que el éxito es la realización progresiva de un ideal digno, yo conecté con lo que en su momento yo sentía que era el éxito. Era ser estudiante de ingeniería,
tener amigos, estar estudiando para exámenes y demás. Y gracias a eso, sentir que estaba haciendo algo con algún propósito genuino en la vida. Pues para mí, en su momento, yo estaba teniendo una gran etapa de mi vida, la etapa universitaria. Y para mí eso era estar teniendo éxito. Y a raíz de eso, cuando Earl Nightingale dice que el éxito era la realización progresiva de un ideal digno, yo dije, claro, con razón, yo estaba más feliz mientras estaba estudiando que cuando me gradué de ingeniería. Con razón, yo estaba más feliz cuando estaba en la universidad que cuando estaba ya ejerciendo la ingeniería. La ingeniería era la meta, el diploma era la meta, el trabajar de ingeniero era la meta. Pero no me sentía exitoso cuando ya lo tenía. Era cuando yo estaba trabajando progresivamente para realizar esa meta que me sentía exitoso. Eso para mí tuvo todo el sentido del mundo y a partir de allí yo entendí ese concepto de éxito. Y el éxito es hoy por hoy esa realización progresiva de un ideal digno. Y hay varias cosas que claramente debemos buscar entender. ¿Cuál es una de ellas? ¿Qué significa progresivo? ¿Qué significa ideal? ¿Qué significa digno? ¿Qué significa cada una de esas cosas? Para desglosarlo. Realización no es como, el éxito no es ganarse la lotería, el éxito no es tener éxito, no es ganarse la lotería, porque no realizaste nada, solo se te apareció y ya. Para mí eso no sería tener éxito, ¿sí? En ese concepto. Ahora, ¿qué quiere decir progresiva? Progresiva, claramente quiere decir que no es de la noche a la mañana, claramente quiere decir que no es como que, ay, entonces ya porque me gané la lotería ya tengo todo el dinero del mundo, entonces ya soy exitoso. Eso no es progresivo, no es ni realización ni progresiva. Y ahora vamos a ver el concepto de ideal digno. ¿Qué es un ideal? El ideal viene de la palabra idea. Y ideal, que viene de la palabra idea, es una idea. Esto lo dijo un autor, creo que fue Thomas Trauer. De hecho, él lo cita, no recuerdo muy bien su nombre. Pero este concepto para mí tuvo todo el sentido del mundo. El ideal es una idea de la que tú te has enamorado, una idea de la que tú genuinamente te has enamorado, que te apasiona, como en su momento para mí lo fue hacerme ingeniero, estudiar ingeniería. Mi ideal era estudiar ingeniería, convertirme en ingeniero civil, ese era mi ideal. ¿Y qué quiere decir ahora un ideal, pero digno? Vamos a ver qué quiere decir que sea un ideal. Sí, ya sabemos que es un ideal, que es una idea de la que uno se enamora, pero ¿qué quiere decir que sea digno? ¿Qué quiere decir que ese ideal sea digno? Que sea digno, en este caso, algunas veces uno puede pensar que sea digno, que es una meta que sea uno digno de lograr, que uno sea digno de comprarse el carro, que uno sea digno de comprarse el apartamento, la casa, bueno, los viajes, lo que sea. Algunas veces podríamos pensar que el éxito de materializar, realizar un ideal, sea un ideal, digamos que normal. Les quiero preguntar, para ustedes, comprarse la casa, comprarse el carro, ¿sería una idea de la que se enamoren? Muy seguramente sí. Yo me enamoraría de comprarme el tremendo BMW que quiero. Me enamoro de esa idea y trabajo por esa idea. Entonces, para mí, esa es una idea de lo que es claramente un ideal digno, enamorarme de eso que yo quiero lograr. Pero ¿qué quiere decir digno? Digno no quiere decir que uno sea digno de tener el carro, que uno sea digno de tener la casa de los sueños, que uno sea digno de eso. No, al contrario. Esa meta tiene que ser digno de uno. No es que uno tenga que ser digno para comprarse el carro, para comprarse la casa, para comprarse lo que sea, sino que la meta tiene que ser digno de uno. Porque nosotros somos personas muy valiosas, somos personas dotadas de grandes dones y talentos, somos instrumentos de Dios. Y como instrumentos de Dios, nuestro fin es la creación. Y claramente, tener una meta o un ideal digno, una idea de la que uno se puede enamorar, que sea digno de uno, digno de lo que uno es como persona, digno de nuestras capacidades, digno de lo que podemos hacer, no es algo como un carro, no es algo como una casa. Ahora les quiero preguntar, un ideal digno sería un ideal por el que uno llega a dar su vida, por el que uno
llega a entregar su vida a cambio de eso. Y les quiero preguntar, para ustedes, ¿ustedes darían su vida por una casa? ¿Ustedes darían su vida por el carro de sus sueños? Como que le digan, ese es el carro de tus sueños, lo tienes acá, yo te lo entrego, pero sencillamente mañana ya no vuelves a despertar. Esa es la casa de tus sueños, te la entrego acá, la lograste, pero mañana no te vuelves a despertar. ¿Ustedes harían eso? ¿Sería digno una casa? ¿Podemos catalogar tener una casa como un ideal digno? ¿Podemos catalogar tener un carro como un ideal digno? Pensando en eso, muy seguramente no. ¿Listos? Entonces, el éxito, empecé a verlo yo como esa realización progresiva de un ideal digno. Ahora dije, bueno, ya sé qué es el éxito, ya sé lo que representa el éxito, pero ahora tengo que entender cuál va a ser mi ideal digno, esa meta ideal, esa idea de la que yo me voy a enamorar, que sea digna de mí, digna de que yo le entregue mi vida, porque es que uno va a dar la vida por esa meta. Entonces, ¿cuál es esa meta que es digna de ti? ¿Cuál es esa meta que es digna de mí? En mi caso, para mí una meta digna de mí no es sencillamente comprarme una casa gigante o comprarme un carro grande. No, porque yo no cambiaría mi vida por eso. No, yo no lo haría. No es sencillamente ganarme 10 millones de dólares. No, porque yo no cambiaría mi vida por 10 millones de dólares. Si me los dieran ya, yo no cambiaría mi vida por 10 millones de dólares. Entonces esos no son ideales dignos. Entonces, ese es el punto más importante y es encontrar un ideal digno. Una meta que sea digna de ti, una meta que en verdad tú des tu vida sin pensarlo por ella. Eso es justamente un ideal digno. Y pensando en eso, esa definición a mí me ayudó a entender mucho que el éxito principalmente es trabajar progresivamente por algo que uno quiere, hacer lo que uno quiere, lo que a uno le apasiona y trabajar por algo digno de uno, por una meta digna de uno. Es justamente eso lo que me empezó a mover a mí, y cuando yo entendí eso, se me quitaron muchas cargas de encima, porque a mí me decían, Sebas, pero usted haciendo negocios, inversiones online, ¿no se supone que es muy exitoso? Que ya si es muy exitoso, ¿dónde tiene el Lamborghini? ¿Dónde tiene el BM? ¿Dónde tiene la casa en la playa? Sebas, pero usted no es que es exitoso. ¿Sí? Entonces yo soy incluso más exitoso que esas personas que ya tienen esos resultados materiales, pero que no tienen un ideal digno. Esa es la realidad. Yo ya tengo mi ideal digno y estoy trabajando por ello. Lo estoy realizando progresivamente. Haciendo este video lo estoy compartiendo con ustedes y estoy justamente trabajando por mi ideal digno. Lo estoy haciendo progresivamente. Sé que no va a ser de la noche a la mañana. Me voy a gozar el proceso, me lo voy a disfrutar. Y al entender eso, pues sé que voy a estar trabajando como en mi universidad cuando quería ser ingeniero, pues a pesar de que hubieran cosas que no me gustaba hacer, pues voy a estar apasionado por hacerlo. Ese es mi ideal digno, estar trabajando claramente por materializar ese ideal digno mío y por justamente tener la tranquilidad de empezar a crecer y aportarle a otras personas. Luego les voy a estar hablando en un siguiente video de cómo encontrar su ideal digno, cómo lo encontré yo, de las pautas que les recomiendo seguir para que lo puedan materializar y que ya con eso pues tengan una muy buena idea de cómo empezar a trabajar por su éxito y a realizarlo de forma progresiva. Recuerden que nos saluda Sebas Rodríguez, su Business Master de confianza, y por supuesto en este punto lo que quiero contarles es, voy a estar compartiéndoles muchas enseñanzas a través de mi canal de YouTube para que tengan la tranquilidad de empezar a crecer ustedes también y que ustedes también tengan ideales dignos y que ustedes también sean personas exitosas y que ustedes también progresen en ese sentido. Entonces justamente por eso, sígame por acá en mi canal, suscríbase, active la campanita, sígame para que ustedes no se pierdan el siguiente video donde les voy a revelar mi ideal digno. Chao, chao, bendiciones.